Danny caminaba por los pasillos de la escuela como un fantasma. Sus zapatillas gastadas no hacían ruido sobre los pisos relucientes, y su mirada permanecía baja, evitando las escaleras que lo seguían a donde quiera que iba. A los 15 años, ya había dominado el arte de ser invisible. Cuando eres el chico del hogar infantil Riverside, aprendes rápido que destacar generalmente significa salir lastimado. Sonó la campana de la mañana, y los estudiantes pasaron corriendo a su lado camino a sus clases. Sus mochilas eran nuevas, su ropa recién comprada. La mochila de Danny tenía un pequeño desgarro cerca de la cremallera que intentó arreglar con cinta adhesiva. Sus jeans estaban limpios pero desteñidos por tantos lavados. Todo en él gritaba diferente en un lugar donde encajar lo era todo. El aula 204 era donde ocurría la magia. O al menos eso decía el letrero de afuera. Y esta es la sala de música de Patterson. El aula era conocida en toda la preparatoria Lincoln como la plataforma de lanzamiento de futuras estrellas. Las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos sobre exalumnos que habían alcanzado el éxito. Fotos de graduados sonrientes, sosteniendo trofeos y premios, adornaban los tablones de anuncios. Aquí era donde los sueños se hacían realidad, pero solo para unos pocos elegidos. Danny llevaba 3 semanas viniendo a esta aula. Desde que convenció a su trabajadora social para que le permitiera asistir a la clase de música en lugar de la sala de estudio, se sentaba en la última fila, el segundo asiento desde la pared, donde podía apoyarse en algo sólido cuando el mundo le resultaba demasiado abrumador. Los demás estudiantes apenas lo notaban, y eso era justo lo que le gustaba. Dot. La señora Patterson era una mujer que exigía excelencia. Llevaba 22 años enseñando en el Instituto Lincoln, y su coro había ganado el campeonato estatal 5 veces. Los estudiantes o la amaban o la temían, a veces ambas cosas. Llevaba el pelo gris recogido en un moño apretado. Sobre sus ojos penetrantes, no se le escapaba nada. Cuando entraba en un aula, las conversaciones se detenían y todos se ponían firmes. Dot y Danny la observaban durante la clase, estudiando la forma en que se movía entre las filas de estudiantes como un general inspeccionando tropas. Se detenía detrás de algunos niños y asentía con aprobación cuando daban con las notas correctas. Otros recibían correcciones severas que los hacían sentir mal. Danny había aprendido a cantar lo suficientemente alto como para pasar desapercibido, pero no tanto como para que ella pudiera oírlo. La verdad era que Danny sabía cantar. No solo cantar, sino cantar de una manera que hacía que la gente se detuviera a escuchar. Había descubierto este don años atrás, cuando tenía 8 años y vivía con su tercera familia de acogida. La casa tenía un viejo piano en el sótano, y cuando las peleas de arriba se volvían demasiado fuertes, Danny bajaba sigilosamente y pulsaba las teclas, haciendo coincidir su voz con los sonidos. La música se convirtió en su refugio, su lenguaje secreto, su manera de decir cosas que no podía expresar con palabras. Pero cantar en el hogar infantil Riverside era diferente a cantar en el Instituto Lincoln, en el hogar donde tarareaba en voz baja en su litera por la noche. Los otros niños no lo juzgaban allí. Todo se sentía como una prueba que estaba destinado a suspender. Los demás estudiantes hablaban de sus clases particulares de canto y de los campamentos musicales de verano. Mencionaban que sus padres los llevaban a las audiciones en la ciudad. Danny no tenía nada de eso. Lo único que tenía era una voz que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Él y las melodías que aparecían en su cabeza como regalos de la nada. El espectáculo de primavera estaba a solo 6 semanas y la señora Patterson ya había empezado a hablar de las audiciones. Este era el evento más importante del año escolar, donde los estudiantes seleccionados tenían la oportunidad de interpretar piezas como solistas frente a toda la comunidad. Llegaron reporteros de periódicos locales. Los padres llenaron el auditorio de flores y cámaras. Para muchos estudiantes, era su oportunidad de brillar, de mostrar a todos lo que podían hacer. Dot.
Danny había estado pensando en audicionar desde el día en que la señora Patterson lo mencionó por primera vez. A altas horas de la noche, en su estrecha cama del orfanato, se quedaba mirando al techo e imaginándose en ese escenario. No por la fama ni la atención, sino por la oportunidad de compartir la música que vivía dentro de él. Había escrito una canción, trabajando en ella poco a poco durante las horas de estudio y los momentos de tranquilidad entre clases. La melodía le llegó una tarde lluviosa de martes, y la letra fluyó como si hubiera estado esperando dentro de él todo el tiempo. La canción trataba sobre estar perdido y encontrar el camino a casa, incluso cuando el hogar era solo un sentimiento y no un lugar. Trataba sobre estar solo en una habitación llena de gente y encontrar fuerza en esa soledad. Era honesta de una manera que le oprimía el pecho a Danny cuando pensaba en compartirla con los demás. Pero cada vez que consideraba inscribirse en las audiciones, la duda se apoderaba de él. ¿A quién quería engañar? Solo era el chico del orfanato con la ropa de segunda mano y un futuro incierto. La señora Patterson nunca le había dirigido la palabra, excepto para marcarle la asistencia. No sabía que existía. Y tal vez era mejor así. Los otros estudiantes que se presentarían a las audiciones tenían todo lo que a él le faltaba. Tenían la confianza que les daban años de que les dijeran que eran especiales. Tenían padres que creían en ellos y profesores que notaban su potencial. De alguna manera, pertenecían allí. Danny nunca lo haría. Aún así, la música no lo dejaba en paz. Durante la clase de matemáticas, se sorprendía marcando ritmos en su pupitre. En la cafetería, melodías resonaban en su cabeza mientras almorzaba solo cerca de la ventana. La canción quería ser escuchada, aunque él temía dejarla salir. Un jueves por la tarde, Danny se quedó después de la clase de música para ayudar a la señora Patterson a guardar las partituras. Ella estaba organizando las piezas para el coro avanzado cuando se le cayó una pila de papeles. Sin pensarlo, Danny se agachó para ayudarla a recogerlos. Por un instante, sus miradas se cruzaron, y él vio algo en su expresión que no esperaba. No era amabilidad exactamente, sino el reconocimiento de que estaba allí, de que era real. Gracias, dijo ella simplemente, tomando los papeles de sus manos. Su voz era diferente a cuando hablaba con la clase, más suave y menos aguda. Danny asintió y se dirigió a la puerta, pero su voz lo detuvo. «Estás muy callado en clase», dijo, sin levantar la vista de su pupitre. «Espero que eso no signifique que no estás prestando atención». El corazón de Danny latía con fuerza en su pecho. «No, señora, sí presto atención». Ella lo miró entonces, y él sintió como si lo viera por primera vez. «Bien. La música requiere concentración. Exige todo lo que tienes para dar». De camino al orfanato esa tarde, Danny pensó en lo que ella había dicho. La música exige todo lo que tienes para dar. Quizás eso era precisamente lo que lo asustaba. Tenía tan poco que dar comparado con los demás estudiantes, pero lo que tenía era real. Era lo único que era completamente suyo. Esa noche, tumbado en su litera mientras los otros niños susurraban y reían en la oscuridad, Danny tomó una decisión. Iba a presentarse a la audición para el espectáculo de primavera. No porque pensara que lo elegirían, sino porque la música que llevaba dentro merecía una oportunidad de ser escuchada. Aunque la señora Patterson no lo considerara lo suficientemente bueno, aunque los demás alumnos se rieran, aunque fracasara por completo, al menos sabría que lo había intentado. La hoja de inscripción estaba colocada fuera del aula de música a la mañana siguiente. Danny se quedó frente a ella durante 5 minutos, observando a otros alumnos escribir con seguridad sus nombres en los espacios. Cuando el pasillo finalmente se vació, dio un paso al frente y escribió su nombre al final de la lista. Su letra parecía pequeña e insegura, comparada con las firmas en negrita que estaban encima, pero ahí estaba. Dot, de verdad iba a hacerlo.
El día de la audición. Llegó como una tormenta. Danny lo había estado esperando durante semanas. Se despertó a las 5 de la mañana, con el estómago revuelto, con un nudo que parecía apretarse más con cada respiración. Los demás niños del hogar infantil Riverside seguían durmiendo. Sus suaves ronquidos llenaban el dormitorio mientras Danny yacía en su estrecha cama, mirando al techo y repasando su canción una vez más en su cabeza. Había practicado todos los días desde que se inscribió. En la ducha, tarareaba la melodía en voz baja bajo el agua corriente. Durante el almuerzo, marcaba el ritmo con los dedos en la pierna mientras se sentaba solo en su mesa habitual junto a la ventana. Por la noche, cuando las luces se apagaban y la casa se sumía en el silencio, movía los labios en silencio, sintiendo las emociones tras cada verso. La canción se llamaba Encontrando un hogar, y contaba la historia de un chico que buscaba un lugar al que pertenecer. Danny había puesto todo su empeño en esas estrofas, en cada noche solitaria, en cada momento en que se sentía fuera de lugar, en cada pequeña esperanza de que tal vez en algún sitio hubiera un lugar para él. La melodía era conmovedora y hermosa, comenzaba suave y crecía hasta un estribillo potente que siempre le ponía la piel de gallina cuando la cantaba justo antes del desayuno. Danny apenas podía comer. Los huevos revueltos en su plato parecían goma amarilla y la tostada le sabía a cartón en la boca. Señora Henderson, una de las supervisoras de la residencia, lo vio jugueteando con la comida en su plato. ¿Un día importante hoy?, preguntó, sentándose frente a él con su taza de café. Danny asintió, sin confiar en que su voz funcionara bien. Lo harás bien, cariño. Solo recuerda respirar y ser tú mismo. Sé tú mismo. Si tan solo fuera. Así de simple. Danny ni siquiera estaba seguro de quién se suponía que debía ser, y mucho menos de cómo ser esa persona frente a una sala llena de gente que parecía tenerlo todo resuelto. El día escolar. Se arrastró como si se moviera a través de un lodazal. En clase de inglés, Danny miraba fijamente su libro de texto sin leer ni una sola palabra. En clase de historia, se sorprendió golpeando el pupitre al ritmo de su canción hasta que el profesor le lanzó una mirada severa. El almuerzo fue imposible. Se sentó con su habitual sándwich de mantequilla de cacahuete, viendo cómo el reloj de la pared de la cafetería se acercaba cada vez más a las 3, hora en que comenzarían las audiciones. Para cuando sonó la campana final, a Danny le temblaban las manos. Se dirigió a la sala de música, donde un pequeño grupo de estudiantes ya se había reunido afuera. Eran los que iban a hacer la audición. No se parecía en nada a él. Estaban en pequeños grupos, hablando con seguridad sobre sus canciones y calentando con ejercicios vocales que sonaban profesionales y pulidos. Estaba Jessica, cuya madre había sido artista de Broadway. Estaba haciendo escalas que sonaban a oro líquido, su voz flotando sin esfuerzo entre las notas. Junto a ella estaba Ryan, que llevaba tomando clases de canto desde los 7 años y siempre conseguía el papel principal en los musicales del colegio. Sus padres lo llevaban a audiciones por la ciudad todos los fines de semana, con la esperanza de que lo descubrieran los cazatalentos. Luego estaba Ashley, cuyo padre era dueño de 3 tiendas de música y que había estado actuando en eventos locales desde los 10 años. Sostenía partituras que parecían impresas profesionalmente, no escritas a mano en papel de cuaderno como la canción de Danny. Su vestido era nuevo y le quedaba perfecto, y su cabello estaba peinado como si ya estuviera lista para el escenario. Danny miró su ropa. Llevaba sus mejores vaqueros y la única camisa de botones que tenía, una azul que había sacado del contenedor de donaciones del orfanato. Estaba limpia y planchada, pero aún así era obvio que era de segunda mano. Su canción estaba escrita con su letra desordenada en 3 hojas de papel rayado que había doblado y desdoblado tantas veces
que empezaban a desgastarse por los pliegues. La puerta del aula de música se abrió y apareció la señora Patterson. Tenía el mismo aspecto de siempre, con el pelo gris recogido a la fuerza y sus ojos penetrantes escrutando al grupo de estudiantes. Llevaba una carpeta y tenía la expresión de alguien que ya no estaba impresionada. Las audiciones se realizarán. Por orden alfabético de apellido, anunció con su voz firme. Cada estudiante tendrá exactamente 3 minutos para interpretar la pieza elegida. Espero. Profesionalismo, preparación y precisión. Esto no es una audición amateur. Este es el concurso de primavera, y solo se seleccionarán los intérpretes más excepcionales. El apellido de Danny era Williams, lo que significaba que iría casi al final. Encontró un asiento al fondo del salón y observó cómo, uno a uno, los demás estudiantes subían al pequeño escenario al frente del salón de música. Cada actuación fue impecable y profesional. Cantaron piezas clásicas y canciones populares con arreglos complejos. Sus voces eran entrenadas y seguras, llenando el salón con el tipo de sonido que provenía de años de costosas lecciones. Jessica interpretó una pieza de un musical famoso, su voz elevándose a través de la complicada melodía sin una sola nota desafinada. Los demás estudiantes aplaudieron con entusiasmo cuando terminó, y la señora Patterson tomó notas en su portapapeles con lo que parecía aprobación. Ryan cantó una pieza de ópera en italiano, su voz potente y controlada. Danny no entendió la letra, pero la emoción era clara y la habilidad técnica innegable. De nuevo, los aplausos llenaron el salón y la señora Patterson asintió mientras escribía. Uno a uno, cada estudiante ofreció una actuación que parecía superar todas las expectativas. Danny se sentía cada vez más pequeño en su asiento, su confianza se esfumaba como agua de una presa rota. ¿En qué había estado pensando? Su sencilla canción, escrita en una hoja de cuaderno e interpretada sin acompañamiento instrumental, sonaría como una canción infantil comparada con estas interpretaciones tan pulidas. Cuando la señora Patterson finalmente llamó a Danny Williams, sintió las piernas como si fueran de plomo. Se levantó lentamente, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba seguro de que todos en la sala podían oírlo. El camino hasta el frente de la sala se le hizo eterno. Y cuando se giró para mirar a sus compañeros, vio expresiones de todo tipo. Desde la curiosidad hasta la diversión apenas disimulada, pudo ver cómo lo observaban. Su evidente nerviosismo, su partitura manuscrita. Algunos estudiantes intercambiaron miradas y susurraron comentarios que no pudo oír, pero que fácilmente pudo imaginar. No pertenecía a ese lugar y todos en la sala lo sabían. Danny respiró hondo y comenzó a cantar. Encontrar un hogar en un mundo tan vasto, buscando un lugar donde esconderse, donde los corazones solitarios puedan descansar y las almas cansadas hallar paz. Su voz comenzó suave e insegura, pero a medida que continuaba, algo mágico empezó a suceder. La melodía que había vivido en su corazón durante semanas comenzó a llenar la habitación. Cruda, honesta y hermosa de una manera completamente diferente a las pulidas interpretaciones anteriores. Pero apenas había llegado al primer estribillo cuando la voz aguda de la señora Patterson cortó el aire como un cuchillo. «Basta». La voz de Danny se apagó en su garganta. La habitación quedó en silencio y todas las miradas se posaron en él. La señora Patterson lo miraba con una expresión de irritación apenas contenida. Su pluma se alzaba sobre su portapapeles como un arma. «Esto es exactamente lo que me temía», dijo, y su voz resonó con claridad en cada rincón de la habitación. Se supone que esto es una muestra de excelencia, no una función benéfica para estudiantes que carecen de la formación básica y la experiencia. Habilidad musical requerida para una interpretación musical seria. Danny se quedó paralizado en el pequeño escenario, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Los demás estudiantes lo miraban fijamente, algunos con lástima,
otros con esa incómoda fascinación que la gente siente al presenciar la humillación ajena. La señora Patterson continuó, y cada palabra golpeó a Danny como un puñetazo. Joven, esta presentación representa la reputación de nuestra escuela. Requiere un nivel de sofisticación y refinamiento que proviene de una formación adecuada, talento natural, y francamente, una comprensión de los estándares musicales que usted simplemente no posee. Señaló su partitura manuscrita con visible desdén. Este enfoque amateur, esta falta de preparación, esta presunción de que el entusiasmo puede sustituir la habilidad real es precisamente la razón de ser de las audiciones. Para separar a quienes pertenecen al escenario de quienes deberían permanecer entre el público. El silencio en la sala era ensordecedor. Danny podía sentir la presión de cada estudiante, podía percibir su mezcla de vergüenza ajena y alivio por no estar en su lugar. Algunos estaban intentando no reír, se taparon la boca con las manos e intercambiaron miradas divertidas. Creo que será lo mejor, dijo la señora Patterson con firmeza. Si regresa a su asiento y observa las audiciones restantes, tal vez aprenda algo sobre lo que significa una verdadera preparación musical. Danny se quedó allí un momento más, con el rostro ardiendo de humillación y los ojos ardiendo por las lágrimas que se negaba a derramar. La canción que lo había significado todo para él. La melodía que lo había acompañado en tantas noches solitarias había sido tachada de amateur e inadecuada. No solo su interpretación, sino que él como persona había sido considerado deficiente y rechazado públicamente. Sin decir palabra, salió del pequeño escenario y se dirigió a la puerta. Detrás de él, podía oír a la señora Patterson llamar al siguiente nombre de la lista, su voz ya avanzando como si él nunca hubiera existido. No regresó a su asiento. No podía soportar quedarse allí ni un momento más, escuchando interpretaciones más pulidas mientras el sonido de la suya se desvanecía. La humillación resonaba en sus oídos. Dot. Danny empujó la puerta del aula de música y corrió por el pasillo vacío. Sus pasos resonaban en las taquillas mientras huía de las risas y los susurros que, estaba seguro, lo seguían. Las lágrimas que había contenido, finalmente brotaron, ardientes y furiosas, llenas del dolor de un sueño que ya había sido aplastado. Incluso parecía que podía despegarse por completo. Danny corrió por los pasillos vacíos como si su vida dependiera de ello. Sus pasos resonaban en las taquillas y las paredes. Las lágrimas le nublaban la vista mientras pasaba junto a las aulas donde los profesores estaban terminando sus últimas clases del día. Necesitaba alejarse de todos, de las risas que probablemente aún resonaban en el aula de música, del recuerdo de las frías palabras de la señora Patterson que seguían repitiéndose en su cabeza. Como un disco rayado, se encontró en el sótano de la escuela, un lugar que la mayoría de los estudiantes nunca se molestaban en visitar. Allí abajo, los pasillos eran más oscuros y olían ligeramente a libros viejos y productos de limpieza. A ambos lados del pasillo se alineaban trasteros repletos de pupitres rotos y libros de texto obsoletos. Pero al final del pasillo, Danny descubrió algo que nunca había visto antes. Una pequeña habitación con un letrero que decía, Sala de Práctica B. La puerta estaba abierta y Danny se coló dentro. La habitación era minúscula, apenas lo suficientemente grande para el viejo piano vertical que descansaba contra una pared y unas cuantas sillas plegables apiladas en la esquina. Partículas de polvo danzaban en el único rayo de sol que se filtraba por una pequeña ventana alta. El piano parecía no haber sido afinado en años. Su acabado de madera estaba descolorido y rayado. Pero para Danny, en ese momento, parecía una salvación. Se sentó en el desgastado banco del piano y colocó los dedos sobre las teclas amarillentas. El sonido que salió distaba mucho de ser perfecto. Algunas notas eran agudas, otras graves, y todo el instrumento tenía un timbre que denotaba años de abandono. Pero a Danny no le importó. Comenzó a tocar la melodía de Finding Home, la canción que,
La señora Patterson había despedido a Danny minutos antes, cuando sus dedos se encontraron. Las notas familiares. Algo dentro de Danny comenzó a cambiar. La humillación. Seguía ahí, ardiendo en su pecho, como un dolor físico, pero ahora se mezclaba con algo más. Ira, tristeza, pero también una feroz determinación que lo sorprendió. Esta canción era suya. Estos sentimientos eran reales, y nadie, ni siquiera la señora Patterson, con toda su autoridad y palabras hirientes, podía arrebatárselos. Comenzó a cantar de nuevo, su voz quebrándose por la emoción al principio, para luego hacerse más fuerte. Pero esta vez, la canción era diferente. El dolor de la última hora había añadido nuevas capas a la melodía, emociones más profundas que hacían que la música fuera más poderosa que nunca. Cantaba sobre el rechazo, sobre sentirse pequeño e indeseado, sobre la soledad que provenía de no encajar nunca del todo en ningún sitio. Pero él también cantaba sobre la resiliencia, sobre la fuerza que se podía encontrar en los momentos más oscuros, sobre la esperanza que se negaba a morir incluso cuando todo parecía perdido. La melodía se elevaba y descendía, llevando consigo todas las experiencias de un chico que había aprendido a sobrevivir en un mundo que a menudo parecía diseñado para excluirlo. Lo que Danny no sabía era que esta vieja sala de ensayo guardaba un secreto. El antiguo sistema de calefacción y ventilación del edificio conectaba todas las aulas de la escuela a través de una red de conductos y rejillas, que transportaban el sonido de maneras inesperadas. Mientras volcaba su corazón en su canción, su voz comenzó a viajar por estos senderos olvidados, llegando a lugares que jamás habría imaginado. 3 pisos más arriba. En el aula 312, el señor Rodríguez estaba corrigiendo exámenes cuando oyó algo que lo hizo detenerse a mitad de la frase. Una melodía flotaba a través de la rejilla de ventilación cerca de su escritorio, tenue, pero inconfundiblemente hermosa. Dejó su bolígrafo rojo y escuchó, completamente cautivado por la emoción pura de la voz que parecía emanar de las paredes. Dot, en la oficina principal, la secretaria Chun archivaba los informes de asistencia cuando la misma melodía la alcanzó a través del sistema de ventilación. Había escuchado miles de presentaciones de estudiantes durante sus 15 años en la preparatoria Lincoln, pero esta era diferente. Esa voz transmitía algo que trascendía la habilidad técnica. Hablaba de la vida real, del dolor real, de la esperanza real. Se encontró interrumpiendo su trabajo por completo, solo para escuchar al final del pasillo. En la oficina de la orientadora, la doctora Kim se reunía con una estudiante sobre las solicitudes de ingreso a la universidad cuando ambas escucharon la música. La estudiante, una alumna de último año que estaba estresada por su futuro, sintió que algo cambiaba en su interior mientras la melodía las envolvía. La canción parecía hablarle directamente a sus propios miedos e incertidumbres, recordándole que no estaba sola al sentirse perdida a veces. Incluso el personal de limpieza lo notó. José, que estaba vaciando papeleras en el segundo piso, detuvo su carrito en medio del pasillo al oír la voz que provenía de una rejilla de ventilación sobre su cabeza. Llevaba 8 años trabajando en la escuela, invisible para la mayoría de los estudiantes y profesores, pero esta canción le hizo sentir visto de alguna manera. Hablaba a cualquiera que alguna vez se hubiera sentido ignorado o infravalorado. La melodía continuó extendiéndose por el edificio como ondas en un estanque. En la biblioteca, los estudiantes que estudiaban para los exámenes del día siguiente levantaban la vista de sus libros, intentando averiguar de dónde venía aquella música inquietante. En el gimnasio, el entrenamiento del equipo de baloncesto fue ralentizándose gradualmente, ya que incluso el entrenador se distraía con la voz que parecía contar una historia que todos, de alguna manera, comprendían. Pero quizás la persona más afectada de todo el edificio fue la doctora Williams, la directora de la escuela. Estaba en su despacho realizando las
tareas administrativas habituales de fin de jornada cuando la melodía le llegó a través de la rejilla de ventilación cerca de su escritorio. La canción la impactó, como una fuerza física, despertando recuerdos que creía enterrados hacía mucho tiempo. La doctora Williams había crecido en hogares de acogida, pasando de un hogar a otro durante su infancia. Comprendía la sensación de no pertenecer nunca del todo, de ser siempre la extraña que mira desde fuera. Se había esforzado mucho por superar esas experiencias tempranas, obteniendo becas y títulos, y finalmente convirtiéndose en educadora porque quería asegurarse de que ningún niño se sintiera tan solo como ella se había sentido. Pero en algún momento, se había dejado absorber por las calificaciones y los estándares de rendimiento en la gestión diaria de una gran escuela. Había olvidado lo que se sentía. Ser el niño que no encajaba, que necesitaba que alguien creyera en él. Esta canción, esta voz, llena de dolor y esperanza e increíble talento, le recordó por qué se había hecho maestra. Se levantó de su escritorio y siguió el sonido, intentando localizar su origen. Otras personas hacían lo mismo en todo el edificio. Los maestros salían de sus aulas. Los estudiantes deambulaban por los pasillos, todos atraídos por la melodía, que parecía hablarles directamente al corazón. Dot, la doctora Williams, bajó al sótano, siguiendo la música que se hacía más fuerte a cada paso. No era la única. Varios otros miembros del personal tuvieron la misma idea. Todos convergieron en el nivel inferior de la escuela, de donde claramente provenía el sonido. Mientras tanto, en la sala de música, las audiciones continuaban, pero algo había cambiado. Los estudiantes tenían problemas para concentrarse en sus interpretaciones. Distraída por la tenue melodía que parecía provenir de algún lugar profundo del edificio, incluso la señora Patterson, quien se enorgullecía de su concentración y profesionalismo, se encontraba haciendo pausas entre audiciones. Inclinó ligeramente la cabeza, como si intentara escuchar algo más allá de su percepción, la canción que se filtraba. El ruido de los conductos de ventilación también la afectaba, aunque intentaba ignorarlo. Había algo familiar en la melodía. La canción, algo que despertó recuerdos que había intentado olvidar durante años. Le recordó su propia infancia, cuando era una niña solitaria cuyos padres estaban demasiado ocupados con sus propios problemas como para prestarle atención. Le recordó el consuelo que encontraba en la música cuando nada más en su vida le parecía seguro o estable. De vuelta en la sala de ensayo, Danny estaba completamente absorto en su interpretación. No tenía ni idea de que su voz viajaba por toda la escuela, conmoviendo los corazones de decenas de personas. Cantaba para sí mismo. Por cada noche solitaria en el orfanato, por cada vez que se había sentido invisible o no deseado, cantaba su verdad, y era más poderosa que cualquier interpretación técnicamente perfecta. Al llegar al último estribillo de su canción, su voz se elevó más alto que nunca. La emoción era tan pura, tan honesta, que parecía transformar la modesta sala de ensayo en un lugar sagrado. Las motas de polvo seguían danzando bajo la luz del sol, pero ahora parecían diminutas estrellas, y las notas imperfectas del viejo piano sonaban como el instrumento más hermoso del mundo. Cuando la última nota se desvaneció, Danny permaneció en silencio durante un largo rato, sintiéndose exhausto, pero de alguna manera más ligero que en semanas. Había cantado con toda su alma, y aunque nadie lo había escuchado, aunque la señora Patterson lo había rechazado, aunque probablemente nunca tendría otra oportunidad de actuar, había honrado la música que llevaba dentro. Eso tenía que significar algo. Estaba a punto de levantarse e irse cuando oyó algo que lo dejó helado. Aplausos. Primero tenues, luego cada vez más fuertes. Se giró y vio a la doctora Williams de pie en la puerta, con los ojos brillantes de lágrimas. Detrás de ella había varios profesores y miembros del personal,
todos mirándolo con expresiones de asombro y respeto. «Danny», dijo la doctora Williams en voz baja, con la voz llena de emoción. «Eso ha sido lo más hermoso que he oído en años». Danny miró fijamente al doctor Williams y al grupo de profesores, que estaban en la puerta, intentando comprender lo que sucedía. Hacía apenas una hora, había sido humillado públicamente frente a sus compañeros. Ahora, allí estaban adultos con lágrimas en los ojos, mirándolo como si acabara de obrar un milagro. «Lo siento», balbuceó Danny, comenzando a levantarse del banco del piano. No quería molestar a nadie. Solo buscaba un lugar tranquilo para... No, doctor Williams, dijo rápidamente, entrando en la pequeña habitación. Por favor, no te disculpes. Lo que acabas de hacer fue increíble. Llevo 20 años como educadora. Y nunca había oído nada igual. Detrás de ella, el señor Rodríguez asintió con entusiasmo. Esa melodía llegó a todos los rincones del edificio. Los estudiantes se detenían en los pasillos solo para escuchar. Nunca había visto algo así. Danny parecía confundida. No entiendo. ¿Cómo pudo alguien oírme aquí abajo? Esta habitación está en el sótano. La doctora Williams sonrió, secándose una lágrima que se le había escapado por la mejilla. Este viejo edificio guarda sus secretos. El sistema de ventilación transmite el sonido de maneras que nunca imaginamos. Tu voz viajó por toda la escuela, Danny, y conmovió a cada persona que la oyó. La señora Chun, la secretaria, dio un paso al frente. Llevo 15 años trabajando aquí y he escuchado cientos de actuaciones de estudiantes. Pero tu canción fue diferente. Hablaba de algo real, algo honesto que la mayoría de la gente tiene miedo de compartir. Danny sintió abrumado. Había venido aquí para esconderse de su vergüenza, para cantar su dolor en privado. La idea de que su momento más vulnerable hubiera sido escuchado por extraños era a la vez aterradora y, de alguna manera, maravillosa. ¿Puedo preguntarte algo, Danny?, dijo la doctora Williams, acercando una de las sillas plegables al piano. ¿Te importaría contarme algo sobre ti? ¿Sobre tu canción? Hacía mucho que había aprendido que hablar de su vida solía provocar lástima o un silencio incómodo, pero algo en los ojos de la doctora Williams lo hacía sentir seguro. Quizás era la forma en que lo miraba, no como si estuviera roto o diferente, sino como si fuera valioso. Vivo en el hogar infantil Riverside, suspiró en voz baja. Escribí esa canción sobre intentar encontrar un lugar al que pertenecer. Incluso cuando sientes que no encajas en ningún sitio. La doctora Williams asintió lentamente. Entiendo ese sentimiento más de lo que crees. Yo también crecí en hogares de acogida. 7 hogares diferentes antes de que finalmente me adoptaran a los 14 años. Los ojos de Danny se le ensanchó la mirada. Nunca había conocido a un adulto que compartiera su experiencia, y mucho menos a alguien tan exitoso y respetado como el director de la escuela. La música, Danny, seguía ganando confianza. Siempre ha estado ahí para mí. Cuando era pequeño y tenía miedo, cuando me sentía solo, cuando todo parecía imposible. Tarareaba melodías y de alguna manera me hacían sentir mejor. Eso es un don, dijo la señorita Foster, la profesora de arte que se había unido al pequeño grupo. No todo el mundo puede convertir su dolor en algo hermoso que también ayude a sanar a otros. Mientras hablaban, en el sótano, algo más estaba sucediendo en toda la escuela. Los estudiantes que habían oído la voz de Danny hablaban de ella en los pasillos, tratando de averiguar quién era la misteriosa cantante. La melodía se les había quedado grabada, resonando una y otra vez en sus mentes, en el aula de música. A la señora Patterson le costaba concentrarse en las audiciones restantes. La voz que
Se había colado por los conductos de ventilación, interrumpía constantemente sus pensamientos. Había algo en esa melodía que no podía sacarse de la cabeza, algo que le recordaba sentimientos que había enterrado hacía mucho tiempo. Tras finalizar la última audición, la señora Patterson se sentó sola en su aula, mirando fijamente su portapapeles con notas. Las otras actuaciones habían sido técnicamente excelentes, tal como esperaba, pero esa misteriosa voz de los conductos de ventilación había sido algo completamente distinto. Había sido cruda y sin pulir, sí, pero también había sido honesta de una manera que le oprimió el pecho de emoción. Pensó en su propia infancia, creciendo en una casa donde se exigía la perfección y el amor solo se ganaba a través del éxito. Su abuela, quien la había criado tras la muerte de sus padres, había sido una mujer severa que creía que todo lo que valía la pena hacerlo a la perfección. No había margen de error, ni se aceptaba nada que no fuera un desempeño impecable. Dot, la señora Patterson, había llevado consigo esas enseñanzas a su carrera docente, exigiendo excelencia a sus alumnos porque creía que les sería útil. Pero mientras estaba sentada allí, escuchando el eco de aquella voz desconocida en su memoria, comenzó a preguntarse si había perdido de vista algo importante en el camino. Mientras tanto, la noticia de la actuación de Danny en el sótano se extendía más allá de los muros de la escuela. Jake Morrison, un estudiante de último año que estaba estudiando en la biblioteca cuando la oyó cantar, había grabado una pequeña parte con su teléfono. La calidad del audio no era muy buena, pero la emoción se transmitía con claridad. Sin pensarlo mucho, publicó la grabación en redes sociales con el título: "El cantante misterioso de nuestra escuela nos dejó a todos boquiabiertos. ¿Quién es este chico?". La publicación empezó a viralizarse de inmediato. Estudiantes de Lincoln Ig reconocieron el lugar y comenzaron a intentar identificar la voz. Pero no solo los estudiantes reaccionaron. Adultos de la comunidad, padres y profesores de otras escuelas comentaban cómo la breve grabación los había conmovido en tan solo 2 horas. La publicación se había compartido más de 1000 veces. La gente la describía como lo más hermoso que habían escuchado en todo el año y pedía más información sobre el cantante. Los locutores de radio locales la compartían en sus redes sociales. Una reportera del periódico local envió un mensaje preguntando si podía escribir un artículo sobre la misteriosa voz que estaba conquistando corazones en Internet. De vuelta en la sala de ensayo del sótano, la doctora Williams tenía una conversación con Danny que cambiaría la vida de ambos. Le había pedido que cantara su canción de nuevo, esta vez con todos escuchando atentamente. Mientras su voz llenaba el pequeño espacio, ella vio algo que de alguna manera había pasado por alto antes. No se trataba solo de un estudiante talentoso. Era una persona joven con un don genuino que podía conmover almas. "Danny", dijo cuando él terminó, "quiero preguntarte algo importante. ¿Estarías dispuesto a audicionar para la presentación de primavera de nuevo, pero esta vez conmigo presente para asegurarme de que tengas una oportunidad justa?". El rostro de Danny palideció. "No creo que la señora Patterson quiera que lo intente de nuevo. Dejó bastante claro que no pertenezco allí". La doctora Williams se puso de pie, con una expresión más decidida. "La señora Patterson trabaja para esta escuela, y esta escuela sirve a todos sus estudiantes. Todos y cada uno de ellos merecen una oportunidad para brillar, especialmente cuando tienen algo tan especial como lo que acabas de compartir con nosotros". El señor Rodríguez sacó su teléfono y le mostró a Danny la publicación en redes sociales que se estaba volviendo viral. "Mira esto. La gente ya se está enamorando de tu voz y solo han escuchado unos segundos grabados en un teléfono. Imagina lo que pasaría si te escucharan en vivo". Danny miró fijamente la pantalla, viendo cómo llegaban los comentarios de desconocidos conmovidos por su música. Le parecía surrealista, como si estuviera viendo la vida de otra persona. Durante 15 años se había sentido invisible, como si no le importara a nadie. Ahora, cientos de personas decían que su voz les sabía
tocado el corazón. Tengo miedo, admitió Danny. ¿Y si me equivoco? ¿Y si la señora Patterson tiene razón y de verdad no tengo lo que se necesita? La doctora Williams se arrodilló para quedar a su altura. Danny, llevo 20 años en la docencia. He visto miles de actuaciones. He escuchado cientos de voces. Lo que tienes no se puede enseñar en clases de canto ni en campamentos musicales. Es autenticidad, y es increíblemente raro. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. La señora Patterson es una excelente maestra que ha ayudado a muchos estudiantes a tener éxito. Pero a veces, cuando nos aferramos a algo durante mucho tiempo, podemos perder de vista lo que realmente importa. Tu voz nos recordó hoy a todos por qué existe la música. Mientras hablaban, la señora Patterson bajaba al sótano. Había oído hablar a otros profesores sobre la multitud reunida alrededor de la sala de ensayo, y la curiosidad finalmente la venció. Llegó justo cuando Danny aceptaba darle otra oportunidad a la audición. De pie en la puerta, la señora Patterson pudo ver los rostros de sus colegas, todos mirando al chico con expresiones de asombro y respeto. Alcanzó a oír el final de su conversación sobre segundas oportunidades y talentos ocultos. Y por primera vez en años, comenzó a preguntarse si sus estándares de perfección estarían pasando por alto algo importante. Disculpen, dijo en voz baja desde la puerta. Todos se giraron para mirarla, y pudo ver la forma protectora en que los otros profesores se acercaron un poco más a Danny. Escuché que algo está sucediendo aquí abajo que debería saber. La doctora Williams se puso de pie, enderezando su postura con autoridad. En realidad, señora Patterson, me alegra que esté aquí. Necesitamos hablar sobre darles a los estudiantes oportunidades justas para mostrar su talento, independientemente de su origen o formación. La señora Patterson miró a Danny. Lo miró detenidamente por primera vez. Vio más allá de la ropa usada y la postura nerviosa. Y vio al joven sentado al piano, rodeado de adultos que claramente creían en él. Vio la partitura manuscrita que había descartado tan rápidamente, y comenzó a preguntarse qué se le habría escapado en su juicio precipitado. Quizás, dijo lentamente, fui demasiado apresurada en mi evaluación de hoy. Si este joven estuviera dispuesto a audicionar de nuevo, me interesaría escuchar su interpretación completa. Habían pasado 3 semanas desde aquella tarde inolvidable en la sala de práctica del sótano, y la preparatoria Lincoln se sentía como un lugar completamente diferente. La historia de la increíble voz de Danny se había extendido mucho más allá de los muros de la escuela, convirtiendo lo que se suponía que sería una simple presentación de primavera en el evento más esperado en la historia del pueblo. El periódico local había publicado un artículo en primera plana titulado La voz que lo cambió todo, con una foto de Danny sentado al viejo piano del sótano. Las estaciones de radio estaban transmitiendo la grabación telefónica de esta canción durante sus programas matutinos. El auditorio de la escuela secundaria, que generalmente albergaba la presentación para un público de padres orgullosos y hermanos aburridos, ahora estaba completamente lleno con una lista de espera de más de 300 personas. Danny apenas podía creer que todo esto fuera real. Caminar por los pasillos de la escuela se había convertido en una experiencia surrealista. Estudiantes que nunca antes lo habían notado ahora sonreían y saludaban. Los maestros lo detenían para preguntarle cómo estaba. Incluso los trabajadores de la cafetería conocían su nombre y se aseguraban de darle porciones adicionales en el almuerzo. Pero el cambio más increíble se había producido con la señora Patterson. La severa profesora de música que lo había humillado públicamente apenas unas semanas antes se había convertido en su mayor defensora. Había pasado horas con él, no intentando cambiar su voz ni hacer que sonara como la de los demás, sino ayudándolo a pulir el talento innato que ya poseía. Tu voz cuenta una historia que la gente necesita escuchar, le había dicho durante una de sus sesiones de práctica. Mi trabajo no es hacer que suenes como otra persona.
Es para ayudarte a sonar como la mejor versión de ti mismo. Resultó que la dura apariencia de la señora Patterson había estado ocultando su propio pasado doloroso. Había crecido con una abuela que exigía perfección en todo, que le había enseñado que el amor era algo que se gana a través de un desempeño impecable. Durante años, había transmitido ese mismo estándar imposible a sus alumnos, pensando que los estaba preparando para el mundo real. Tenía tanto miedo al fracaso, le confesó a Danny una tarde mientras trabajaban en su técnica de respiración. Pensaba que si exigía perfección a todos, nadie experimentaría jamás el tipo de rechazo que sentí de niña. Pero ahora me doy cuenta de que estaba haciendo exactamente lo contrario. Estaba creando en mis alumnos el mismo miedo con el que yo había vivido toda mi vida. La segunda audición de Danny no se pareció en nada a la primera. Esta vez, la señora Patterson había escuchado su canción completa, con los ojos cerrados y la mano presionada contra el corazón. Cuando terminó, se quedó en silencio un largo rato antes de decir: así es como se supone que debe ser la música. Hacerlo. Se supone que nos hace sentir menos solos. En el mundo. Ahora, la noche del espectáculo de primavera, el auditorio vibraba con una energía nunca antes experimentada. La gente había viajado desde pueblos vecinos para escuchar al niño, cuya voz se había vuelto famosa en las redes sociales. Los equipos de noticias locales estaban instalando cámaras al fondo de la sala. El alcalde estaba sentado en primera fila junto al superintendente de escuelas, entre bastidores. Danny estaba más nervioso que nunca. Esto era. Ya no se trataba solo de actuar. De alguna manera, su historia se había vuelto más grande que él, representando algo importante. Darles a todos la oportunidad de ser escuchados, sin importar de dónde vinieran o cómo se vieran. La doctora Williams lo encontró sentado solo en la pequeña habitación detrás del escenario, mirando sus manos y respirando profundamente. ¿Cómo te sientes?, preguntó, sentándose a su lado. Aterrorizado, dijo Danny, con sinceridad. ¿Y si decepciono a todos? ¿Y si no puedo estar a la altura de todas estas expectativas? La doctora Williams sonrió. ¿Recuerdas lo que cantaste en ese sótano? Cantaste sobre encontrar un hogar, sobre pertenecer a algún lugar. Esta noche, no actúas para toda esa gente. Actúas para cada niño que alguna vez se sintió fuera de lugar, como si no importara. Cantas para ti mismo de hace 3 semanas. El espectáculo comenzó con los demás artistas seleccionados, cada uno ofreciendo actuaciones pulidas y profesionales que el público agradeció con un educado aplauso. Jessica cantó su pieza de teatro musical maravillosamente. La voz operática de Ryan llenó el auditorio con precisión técnica. La canción pop de Ashley fue enérgica y bien ensayada, pero todos esperaban a Danny cuando la señora Patterson finalmente subió al escenario para presentarlo. El auditorio quedó en completo silencio. Damas y caballeros, comenzó, con su voz resonando claramente por el micrófono. Hace 3 semanas, cometí un error. Dejé que mis propios miedos y prejuicios me impidieran reconocer algo extraordinario. Esta noche, quiero presentarles a un joven que me recordó porque me convertí en profesora de música. Hizo una pausa, mirando al auditorio repleto. La música no se trata de perfección. Se trata de verdad. Se trata de conectar con algo real y honesto dentro de nosotros mismos y compartirlo con los demás. El estudiante que están a punto de escuchar lo entiende mejor que nadie a quien haya enseñado. Su voz se volvió más suave, más personal. Danny Williams me ha enseñado que a veces las interpretaciones más bellas no provienen de años de entrenamiento ni de costosas clases, sino del coraje. El coraje de ser vulnerable, de compartir tu verdadero ser incluso cuando temes ser rechazado. El público estaba completamente cautivado. Esta no era la presentación que nadie esperaba de la famosa y severa señora Patterson. Antes de presentarles a Danny, continuó, quiero disculparme.
públicamente por la forma en que lo traté durante su primera audición. Dejé que mis propias inseguridades me cegaran ante su increíble talento. Espero que lo que escuchen esta noche nos recuerde a todos que debemos escuchar con más atención, juzgar con menos precipitación y dar cabida a voces que quizás suenen diferentes a lo que esperamos. Cuando Danny finalmente subió al escenario, el aplauso fue inmediato y abrumador. Observó el mar de rostros, algunos familiares de la escuela, otros completos desconocidos que habían venido solo para escucharlo cantar. En primera fila, pudo ver a los niños del hogar infantil Riverside, con los rostros radiantes de orgullo y emoción. Se sentó al piano, que habían trasladado de la sala de música especialmente para su actuación. El mismo piano donde la señora Patterson le había ayudado a practicar, donde había aprendido a escuchar la belleza de su voz sin pulir. Esta canción se llama Encontrando un hogar, dijo Danny al micrófono, con una voz sorprendentemente firme. La escribí sobre la búsqueda de un lugar al que pertenecer, incluso cuando ese lugar no es un edificio ni una ciudad, sino simplemente la sensación de que alguien cree en ti. Al empezar a tocar, el auditorio quedó tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. Su voz, cuando se unió a la melodía, era todo lo que la grabación viral había prometido y más. Pero esta vez, había algo nuevo en ella. Confianza. No la falsa confianza que surge de fingir ser alguien que no eres, sino la verdadera confianza que nace de aceptar quién eres. Cantó sobre estar perdido y encontrar su camino, sobre ser rechazado y descubrir la fuerza interior, sobre la familia que eliges cuando la familia en la que naciste no está. Cada palabra llevaba el peso de su experiencia vivida, pero también la esperanza que había encontrado en las últimas semanas. A medida que la canción alcanzaba su clímax, la voz de Danny se elevó más alto que nunca. La melodía llenó cada rincón del auditorio, llegando al corazón de todos los oyentes. Entre el público, la gente lloraba abiertamente. No eran lágrimas de lástima, sino lágrimas de reconocimiento, de sentirse comprendido y menos solo. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio duró lo que pareció una eternidad. Entonces, comenzando con los niños del orfanato, el público se puso de pie. El aplauso fue atronador, durando casi 10 minutos. La gente vitoreaba, lloraba y gritaba palabras de aliento. Pero el momento más significativo llegó cuando la señora Patterson volvió al escenario. Se acercó a Danny al piano y, delante de todo el auditorio, lo abrazó. Con dulzura. Gracias, susurró ella en su oído, por recordarme de que se trata realmente la música. Después de la presentación, todo cambió para Danny, pero no como la gente podría esperar. Sí, recibió ofertas de becas de escuelas de música e invitaciones para actuar en otros lugares, pero el cambio más importante fue más pequeño y personal. La señora Patterson se le acercó con una idea. Quiero comenzar un nuevo programa, dijo. Un programa de música específicamente para estudiantes que tal vez no hayan tenido una formación tradicional, que tal vez provengan de entornos difíciles, que tengan historias que contar a través de su música. ¿Me ayudarías a crearlo? Danny aceptó de inmediato. Juntos, desarrollaron el programa Voces Inauditas, que les dio a estudiantes de todos los orígenes la oportunidad de explorar la música sin la presión de la perfección. La señora Patterson aprendió a enseñar de una manera completamente nueva, centrándose en la autenticidad y la conexión emocional en lugar de solo en la habilidad técnica. El programa se convirtió en un modelo para otras escuelas de todo el estado. Estudiantes que nunca se habían considerado musicales descubrieron que tenían historias importantes que compartir. El espectáculo anual se amplió para incluir varias noches con artistas que cantaban en diferentes idiomas, que escribían canciones sobre sus experiencias culturales y que usaban la música para procesar traumas y celebrar la resiliencia.
Danny aceptó una beca para una prestigiosa escuela de música, pero regresaba a Lincoln Inn cada verano para ayudar con el programa. Trabajaba con los nuevos estudiantes que se sentían fuera de lugar, mostrándoles que sus voces importaban, que sus historias merecían ser escuchadas. Dot, la señora Patterson, se había convertido en una maestra completamente diferente. Sus estudiantes seguían alcanzando la excelencia, pero ahora esa excelencia no se medía solo por la perfección técnica.